Hola amigos, bueno, hoy es 9 de noviembre 2021. En este breve momento quiero hacer una exposición complementaria, diría yo, frente a ese tema de las armas traumáticas y su legalidad. Cuando estaba rodando ya el video el día 5 de noviembre, pues es que se publicó el decreto 1417 de fecha 4 de noviembre de este año, firmado por el ministro de Defensa y por medio del cual entonces se adicionan unos artículos al libro 2, parte 2, título 4, capítulo 3 del decreto 1070 de 2015. Eso es un decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y porte de armas traumáticas. Entonces, en los breves minutos que quiero hacer una exposición en relación con lo que cualquiera se puede preguntar hoy. Llevar consigo un arma traumática implicaría entonces la captura y la dejada a disposición de la autoridad competente para que sea judicializado por el delito de porte ilegal de armas, sobre todo el del artículo 365 de la ley 599 de 2000, sí o no, es la pregunta que surge entonces y salta a la vista. Pues bien, para ello tuve la necesidad de revisar retrospectivamente varios asuntos de la legislación colombiana en relación con este asunto. Se da lo primero indicar entonces que de acuerdo con la pirámide de Hans Kelsen, la que nos enseñaron en la universidad, en cátedra de constitucional, pues esa jerarquía de la legislación en Colombia va primero la Corte Constitucional, la ley, que es la que expide el Congreso, los decretos firmados por el presidente, resoluciones por los ministerios, las ordenanzas y los acuerdos. Eso es importante tenerlo en cuenta para lo que voy a exponer. En ese orden de ideas, entonces, tenemos la ley 599 del 2000, que es el Código Penal actual, el que tipifica en los artículos 365 con pena de 9 años a quien porte arma sin el permiso de la autoridad competente o porte una arma hechiza, y que se duplica esa pena para cuando es cogido en flagrancia en un medio motorizado o que ésta provenga de un delito. Y el 366 se hace referencia a los delitos para las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que va con una penalidad de 11 a 15 años. Es de recordarles entonces que está el decreto ley, que es el 2535 del año 93, en ese orden piramidal, la ley 599, que ha sido modificado esos artículos 365 y 366 por la ley 1453 de 2011. Y este decreto con fuerza de ley, el 2535, fue firmado por el presidente César Gaviria y el ministro de Defensa encargado para el 17 de diciembre del año 93. Les recuerdo que para ese entonces ya había entrado en vigencia entonces nuestra Constitución Política del 91, y también venía en tránsito ese decreto ley, decreto 100 del 80, que era el anterior Código Penal. Ese Código Penal estuvo entonces vigente hasta cuando entró la ley 599 de 2000. O sea, tuvo una vigencia de 20 años, y los artículos 201 y 202 de esa codificación anterior penalizaban el porte de armas para las de defensa personal o de uso civil entre 1 a 4 años
y se duplicaba si era en medios motorizados. Y el 202 establecía pena de 3 a 10 años, que también se duplicaba según esa situación. Por ahí entonces se había declarado exequible la expresión de armas de defensa personal por la sentencia C-38 del año 95 del doctor Alejandro Martínez Caballero. También sabemos muy bien, de acuerdo pues en la obra de Derecho y Razón de Luigi Ferraioli sobre la teoría del garantismo penal, que hay dos axiomas. Uno es la nula pena sin crimen y nullum crimen sin ley. ¿Qué es lo que pasa entonces? Actualmente el ministro de Defensa, porque este decreto lo firma el CEL, aquí aparece su rúbrica, el doctor Diego Andrés Molano Aponte, pero se dice aquí que el ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de funciones presidenciales y en virtud del decreto 1385 del 28 de octubre del 2021, y que en ejercicio de las funciones constitucionales, sobre todo las del numeral 11 del artículo 189, que le da pues las facultades para cuando, como en este caso no se encuentra el presidente Duque por la gira internacional que tiene, hace las veces entonces para la firma de estos decretos. Y el artículo 105 del decreto 2535 del año 93, que ese es el estatuto de las armas y municiones, y se decreta entonces mediante esta 1417 adicionar entonces el decreto 1070, que es del orden administrativo de la defensa, y entonces con base en ella se regula la clasificación y regulación de las armas traumáticas como armas de menos letales, y que se regirán estrictamente por la regulación establecida en el decreto ley 2535 del 93 y sus modificaciones. Entonces allí estima que las armas traumáticas hace una clasificación de ellas, y también habla del permiso para la tenencia o porte de armas traumáticas de uso civil de defensa personal, porque el decreto 2535 pues clasifica de armas de uso privativo de las fuerzas militares, de uso restringido y las de defensa personal. En este caso entonces, para que las personas que hayan comprado un arma traumática procedan a solicitar el marcaje durante un término de transición aquí. Dice que los ciudadanos interesados en legalizar y definir la situación jurídica sobre armas traumáticas, con base pues, en el presente decreto, deberán entonces acercarse a INDUMIL para que a los puntos de entrega que se autoricen pues, por las autoridades competentes, y se haga entrega de esta arma a efectos de que sucedan dos cosas. Primero, solicitar el marcaje y continuar con el trámite de registro y emisión del permiso de tenencia y o porte, o entregar el arma voluntariamente en caso de que no quiera marcarla, ni adelantar trámite de registro, pero no habrá ninguna compensación por la compra de esa arma que usted adquirió. Y hay un plazo de 8 meses contados a partir de la publicación del presente decreto, es decir, el 5 de noviembre que se publicó, para que entonces prorrogable por 8 meses más, es decir, hablaríamos de 16 meses, lo cual se vence el 5 de marzo del año 2023. Y eso es importante que tengamos en cuenta esa fecha, por lo que les voy a explicar ahora. Entonces, a efectos de que la autoridad competente encargada de recoger las armas traumáticas de uso civil de defensa personal establecidas en el presente decreto, que se encuentren en poder de la ciudadanía, de los importadores
y de los servicios de vigilancia y seguridad privada, a fin de agotar el procedimiento de marcaje y registro de las mismas. Allí entonces pues ya hay un trámite, que no voy a profundizar sobre eso porque está en el decreto. Si usted quiere hacer la solicitud respectiva, pues tendrá que hacer el procedimiento que señala aquí la norma, para que entonces entren a considerar si usted está, pues, le estaría permitido portar esa arma, y eso va bajo unos requisitos, como son los exámenes que se le hacen psicológicos y otros asuntos allí para las circunstancias y la necesidad y el por qué se debe usted portar esa arma. Es decir, en este caso hay también pues las armas, traumáticas, que ya se consideran que estarían clasificadas como de uso restringido, de uso privativo, pues así sí hay que entregarlas definitivamente. Aquí dice lo siguiente: en caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro del plazo establecido en este artículo, es decir, 16 meses, o las personas naturales o jurídicas no realicen el trámite de registro, ni se solicite la autorización de tenencia y o porte, deberán entregarlas al Estado, so pena de su incautación y judicialización. La devolución se hará por medio del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares y o seccionales Control de Comercio de Armas a nivel nacional, sin recibir contraprestación alguna. Es decir, perdió su plática. Aquí entonces viene la pregunta: ¿cuándo entonces podría la policía, en ejercicio de su función, capturar a una persona en posesión de un arma traumática de la cual entonces no haya devuelto al Estado? ¿Qué sucederá a partir del día 6 de marzo del año 2023? Porque el 5 de marzo vencen los 16 meses exactamente, al haber sido publicado el 5 de noviembre este decreto. ¿Será que la policía, además de incautarla, lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente? Un interrogante enorme. Y entonces ya entramos en función los abogados penalistas, que si en caso tal que a mí me llamen para que represente a una persona en esas circunstancias, pues entonces yo diría que si el gobierno, si el Congreso de la República en este lapso de 16 meses no haya expedido y sancionado una ley que modifique o que adicione el artículo 365 y el artículo 366, así como lo hizo la ley 1453 del 2011, pues yo diría que habría que proponer una excepción de inconstitucionalidad, de que no habría por qué imputársele o imponérsele una responsabilidad alguna por el delito de porte ilegal de armas del artículo 365 o del 366, toda vez que este decreto es un decreto reglamentario, pero se necesita la ley. En este orden piramidal de Hans Kelsen, un decreto está por debajo de la ley. Entonces, a no ser que como cuando se expidió el decreto ley 100 del 80, que era el Código Penal, pero hoy existe la ley 599 de 2000, con la reforma de la 1453 del 2011, pero no ha tenido ninguna reforma posterior. Y es que la pena
establecida en el decreto 100 del 80 iba de 1 a 4 años para armas de defensa personal, que se duplicaba si se encontraba una persona en medio motorizado. Y después entonces, fíjense bien que al entrar en vigencia la ley 599 del año 2000, pues también continuó con esa penalización de 1 a 4 años para las armas de defensa personal, que ya después hubo una modificación mediante la ley 1142 del año 2007, cuando entrara en vigencia o cuando entrara el asunto del sistema penal acusatorio, y para poder entonces acoplar a este tema de la aceptación de cargos y de la reducción de pena hasta el 50%, pues el artículo 55 de la ley 1142 del año 2007 aumentó esa penalidad en una tercera del mínimo y en una mitad del máximo. Entonces, por eso es que se elevó la pena, pero para efectos de entrar en esas conversaciones de negociación con la ley 906 del 2004, ¿no? Entonces, el Código Penal actual de procedimiento penal, la ley 904 del 2006, pues entonces ya ese tránsito que ha sucedido, pero por razones de política criminal, entró entonces la ley 1453 ya del año 2011 y modificó las penas elevadísimas, porque habla para el porte de armas del 365 de defensa personal va de 9 a 12 años. Y entonces ahora a alguien que se encuentre en posesión de un arma de fuego de defensa personal ilegal, que no esté sujeta al 2535, pues entonces pues viene también el tema de podría aceptar los cargos, pero entonces se reduce la pena y mínimo va quedando como en 7 años sin derecho a prisión domiciliaria, tiene que pagar en detención intramural. Y pues con más razón si se trata de las circunstancias típicas del 366. Pero quiero ser claro en lo siguiente: el principio de nulo crimen sine leyes, si no hay la ley, no podemos, se violaría el principio de legalidad, la estricta tipicidad, porque debe estar el tipo penal de la ley 599 regulando el tema, y allí tendría que haber una modificación por parte del Congreso diciendo en el 365 las circunstancias de que porque en relación con las armas traumáticas que ahora se pasan a ser consideradas como armas menos letales y que se sujetan a la regulación del decreto 2535 del año 93. Pero ahí hay un artículo del decreto 2535 del 93 que dice armas prohibidas. Cuando el fiscal va a imputar cargos, tiene que revisar si a la persona que cogieron en flagrancia llevando un arma de fuego, tiene que hacer un procedimiento antes de imputar cargos para establecer qué cosas. Primero, si el arma es idónea, porque el 2535 del año 93 dice que un arma, si se envía a laboratorio para hacer la prueba de balística y sus mecanismos, como la aguja percutora que no funciona o porque está deteriorada el arma, esa es considerada no apta. Por lo tanto, entonces, no hay tipicidad. No habría para formular imputación de cargos por el delito de porte ilegal de armas. También, si se trata de las armas denominadas changó o armas hechizas, pues el 365 dice que en la misma pena incurrirá cuando se trate de arma de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. Y ese artículo
de armas prohibidas del 2535 también lo dice allí. Y también cuando se consideran armas no prohibidas, cuando no se ha obtenido el salvoconducto, dice allí la norma, no se haya obtenido el salvoconducto. Son armas prohibidas las que no han obtenido el salvoconducto. Y aquellas armas, porque es que aquellas armas que el Estado las considere pues dentro del catálogo, porque es que aquí en este decreto 1417, miren ustedes las razones de política criminal por las cuales el ministro de Defensa firma el decreto, para explicar un poco más el tema, es que se apoya en el artículo 105 del decreto 2535 del año 93, y también se apoya en un estudio de un laboratorio de criminalística Policía Nacional, en el sentido de que dice aquí el 105 que de la misma norma facultó al gobierno nacional para que en la medida que surjan nuevas armas no clasificadas en el decreto reglamente su tenencia y porte. Y además de ello, a estas armas traumáticas las están considerando armas menos letales, dizque porque el artículo 6 las define como tal, del decreto 2535, cuando define las armas de fuego como, comillas, las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química, cierro comillas. Es decir, que porque el arma traumática, pues al accionar el disparador, la aguja percutora, pues impacta el fulminante y ese acciona entonces los gases que hace que impulse a través del canal el arma, pues el canal que expulsa el proyectil por el estriado que tiene, y entonces ha considerado, según esto, el Ministerio de Defensa, que esta es una armas traumáticas como armas menos letales. Entonces, ahí está pues la incógnita, porque el artículo 5 del decreto 2535 dice que son armas todas aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. Entonces, ¿hasta dónde un arma traumática podría causar la muerte de una persona? Si ya conocemos varios estudios que se han hecho que esta no produce la misma letalidad en su trayectoria como cuando se trata de un arma convencional, armas de uso privativo, las fuerzas armadas de uso restringido y las de defensa personal, pero que son pues de carácter letal. A lo sumo podría causar un trauma, una lesión, pero no está hecha para causar la muerte a una persona. Pese a esto, pues por razones de política criminal, se apoyó el Ministerio de Defensa en unas estadísticas allí, y cita el incremento en el uso inadecuado de las armas traumáticas en Colombia. Ha sido creciente desde el 2018 y viene el discurso allí pues en relación con eso, y que por razones después habla de la emergencia sanitaria, y pese a ello, a dichas medidas impuestas se aumentó en la incautación de armas traumáticas, etcétera, 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 y allí hacen pues un reporte de estadística para poder entonces sustentar esto que ahora has pedido el Ministerio de Defensa. Pero entonces, volviendo al meollo del asunto, diríamos nosotros que por lo menos si a una persona después del 5 de marzo del 2023, diríamos hasta dónde entonces se podría judicializar, como lo dice el decreto, porque de uno en pena sin crimen o sin acción, y recordemos que la Constitución Política del 91, artículo 29, pues dice concretamente entonces que
solamente podrá ser, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con las observancias de la plenitud formal propias de cada juicio. Principio de estricta tipicidad, el principio de legalidad, no un crimen sin ley. ¿A quién le van a imputar una conducta por una traumática si en esa orden jerárquica un decreto no está por encima de la ley? Diría yo que el gobierno pues tendrá que entonces, en este lapso que le queda, a través de su ministro de Defensa, empezar a mandar voces al Congreso para que se legisle y se reforme la ley 599 de 2000 y esos artículos que les acabo de mencionar entonces incluyan el tema de la posesión o tenencia de armas traumáticas. Bueno, esa es mi opinión, salvo mejor criterio, puede ser que esté equivocado, pero pues esto lo hago desde el punto de vista académico, con el fin de generar controversia, con el fin de dilucidar aspectos importantes aquí, porque pues he visto con la proyección que hice en mi video anterior sobre las armas traumáticas, que creo que ha llamado mucho la atención ahora pues que ha surgido esta situación que se ha firmado pues por ese decreto del ministro de Defensa. Mis queridos amigos, hasta aquí quería hacer esta disertación. Excúsenme ustedes, recibo de buena mano sus planteamientos, con todo respeto, eso sí, y entonces está abierta la discusión sobre este tema que es de trascendental importancia. Chao.